Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde con 5 minutos en punto desde esta bella, húmeda, lluviosa, fría, pero siempre cálida y hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy, 20 de noviembre de 2019, aniversario de la Revolución Mexicana, en el tomo número 91 de Confieso que he leído. Bienvenidos. Pues hoy todo el equipo de Confieso que he leído, Edna Gabriela, Lupita, Juan Loaiza y un servidor y todo el equipo de Radio Sol hemos preparado un programa con mucho cariño, con mucho gusto para usted. Vamos a hablar, por supuesto, como lo anunciamos desde la semana pasada, acerca de la novela revolucionaria, que algunos dicen la novela de la revolución, pero otros teóricos de la literatura dicen que no es novela de la revolución, sino novela revolucionaria. Bueno, eso le vamos a dedicar hoy, miércoles, jueves y viernes de esta semana, y ya ven que a veces nos queda algo para la siguiente, pues nos vamos a ir, si hay necesidad, por la siguiente. Ya tenemos por aquí La sombra del caudillo, tenemos aquí las obras completas de Mariano Azuela, que prácticamente es el padre de la novela revolucionaria, y sin duda Los de Abajo es la novela primigenia de este tipo. Bueno, vamos a estar comentando acerca de esto, y como lo anunciamos la semana pasada, el viernes, si mal no me acuerdo, va a estar con nosotros de nuevo el maestro Bulmaro Pacheco con sus interesantes comentarios de todo. Pues agarra, como dicen los teóricos de la lingüística y de la literatura, el texto a veces es un pretexto, ¿sí? Entonces él traía como pretexto las técnicas de los golpes de Estado, y terminamos hablando hasta del garbanzo de Guatabampo, ¿sí? Y así por el estilo. Y hoy va a estar aquí, ¿no? De nuevo, vamos a empezar con él prácticamente. Si quiere, vaya usted acomodando, maestro. 60 años de soledad es lo que nos comentaba la vez pasada de Gustavo Vázquez Lozano. Y le voy a hacer una preguntita ahorita al maestro Bulmaro, más que no quiero que escuche para que agarrarlo descuidado, pero si hubiera conocido Curcio Malaparte, el golpe de Estado de Victoriano Huerta, ¿sí? En realidad la revolución empezó con un golpe de Estado, ¿sí? Porque ya se había sofocado el levantamiento del 20 de noviembre, ya había habido elecciones, Madero, Pino Suárez, etcétera, etcétera. Vino el golpe de Estado, el gobernador de Coahuila se levanta y Pancho Villa se va con todo y apoya a Madero, y que etcétera, etcétera. Entonces ahí empieza la revolución, propiamente, vamos a decirlo así, aunque bueno, la salida de Porfirio Díaz del Ipiranga en el 11, después del levantamiento de noviembre del 10, ¿sí? Obviamente pues es el inicio de la revolución, sin duda, pero un golpe de Estado, ¿sí? Como el que dio Victoriano Huerta, que es tema de debates en las escuelas de derecho, en las facultades de derecho de este país, porque algunos sostienen que técnicamente, jurídicamente, no fue un golpe de Estado, ¿sí? Pero bueno, ya lo platicamos con el experto aquí, el lector de Curcio Malaparte, el maestro Bulmaro Pacheco. Vamos a hablar de eso, y ya ven que aquí en Confieso que he leído relacionamos absolutamente todo, y cayó como anillo al dedo, este tema con el tema de la revolución. Para la reflexión vamos a tener la sección, va a estar ya listo el maestro, ya renovado después del
con perdón de la expresión, pues después del sentón que le dio la realidad, le dijo, a ver, vamos a dar un choquecito aquí hace 3 miércoles para que te calmes un rato, doctor Jorge Pesqueira, y que descanses porque traes un tren de vida muy acelerado. Ya descansó, ya se tranquilizó, ya guardó el descanso correspondiente y va a estar con nosotros por ahí al filo de las 8. Y nuestro pues magistrado de cabecera, el maestro Vladimir Gómez Anduro, pues ahorita anda en Oaxaca. Anda en Oaxaca en comisión por allá. Así es que nos va a deber su colaboración para el siguiente miércoles. Y va a estar una psicóloga, terapeuta, medio neurodivergente, con perdón de ella, Anabel Ley es una extraordinaria profesional y nos va a hablar algunas cosas relacionadas con la magia, pero un taller relacionado con la psicología. Van a ver qué interesante. Anabel Ley va a estar por ahí al filo de las 8:30 el día de hoy y van a ver qué interesante es esta mujer en su área, ¿sí? En su temática, la profesión, y es una joven mujer muy, muy capaz, muy talentosa, y con mucha iniciativa. Van a ver ustedes qué interesante. La frase del día, por supuesto, y la música, obviamente, es la música de la revolución, de la Delita, el 30-30 y la Rielera, y de ahí para adelante, ¿no? Así va a estar el tomo número 91, así es que quédese. Como dice Edna Gabriela al inicio, tenga a la mano su bebida favorita porque no se va a despegar del Facebook o del Twitter o del Instagram o del 106.3 o de www.confiesoqueleído.com, que ahí también se puede en una pestañita escuchar el audio de la 106.3. Prepárese para el tomo 91. Pues sin más preámbulo, maestro. Profesor. Adelante. Oye, qué grata coincidencia que sea 20 de noviembre. Grandísima, ¿no? Café del Gran Señor, café auténtico de altura. Presenta. Pues sí, pero Porque mi hijo sigue mujer donde ando. Charlando con los lectores. Que no le creen a mí. pues bienvenido a nuestro lector y escritor también, ¿eh? Algún día vamos a invitar al Bulmaro Pacheco, escritor. Órale. Porque aquí también tenemos una cortinilla que dice charlando con los escritores. No, sí. Así es. Pues somos del Gremio, tú y yo. Lástima que la sociedad de escritores de Sonora no esté bien organizada, sino que qué bien estaría una sociedad, ¿no? Así como hay de compositores, de cultureros y todo lo demás, arquitectos y todo. Sí. Porque decía Gatón que un día uno de los hijos llevó a uno de sus compañeros de escuela a comer a su casa y él estaba frente a la máquina de escribir y pasó, le dijo, ¿qué está haciendo tu papá? Le dijo, ¿está trabajando? ¿Trabajando? Pues, tampoco eso es trabajar, ¿no? Sí. Entonces mucha gente dice, bueno, los escritores hay un cierto sentido, cierto escepticismo y desconocimiento también, ¿no? Así es. Lo mismo con la lectura, ¿eh? Contaba, una vez nos invitó por allá a Parachi, era por allá el maestro Cornejo. Tenía una cabaña muy suave, y nos invitó alguna vez por ahí a estar con él. Y él contaba que a veces, pues allá pues en el pueblo, pues ellos de la sierra y el viento, él relata cómo bajaron pues de la sierra, y pues bueno, pues a la labor, a quebrar leña, a bajar cosas y no sé qué. Y dice, yo de repente ya que terminaba mis cosas, pues me hacía un ladito y agarraba mi libro y me ponía a leer, ¿no? Claro. Y de pronto mi papá decía, tú Gerardo, que no estás haciendo nada. Que te la llevas a hacer eso. Sí. Yo ya había terminado lo mismo, pero no lo pueden ver a uno con las manos cruzadas. Porque Con el libro o algo, porque dicen no está haciendo nada, porque no es trascendente lo que hace. ¿Qué nos trae, maestro, ahora? Mira, tal y como quedamos, hay un texto muy bueno, muy recomendable de Gustavo Vázquez Lozano, un escritor de Aguascalientes, que es muy joven, nacido en el 69, que ya ha escrito sobre Maximiliano, sobre Pancho Villa. Lo que decía de Carlota el viernes pasado. Ha escrito La Estrella del Sur, ha escrito sobre Sor Juana Inés de la Cruz, ganó el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo
Y bueno, su obra ha sido incluida, dice, como lectura para estudiantes de español en la Universidad de Moscú. Actualmente trabaja en una novela sobre la historia del rock en México. Órale. Pero Gustavo Vázquez tuvo ya por como privilegio, digámoslo, que todos los archivos históricos, que tú sabes que hay protocolos que dicen no se abra hasta dentro de 30, de 40, de 50 años y demás. Todos los archivos históricos sobre Carlota y Maximiliano se abrieron y él tuvo acceso. Le dio seguimiento en Italia, en Austria, en Viena, en Bélgica, a los archivos de cuáles habían sido los años de la emperatriz, así se le llamaba, Carlota, porque tuvo una vida muy interesante. Dice que, ¿quién dice que no ha gobernado una mujer en México? Ya lo gobernó Carlota, dice, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque los casi 3 años que estuvo Maximiliano en México, la que tenía las reuniones de gabinete, la que ordenaba la política social, la que le sugirió construir el paseo de la emperatriz, hoy de la Reforma, fue Carlota. ¿Y sabes por qué lo hizo? Exactamente. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque ella paseaba a caballo desde el castillo de Chapultepec. Esa era una de las razones, ¿sí? La otra era, dicen los decires, ¿no? También no me creas mucho, dicen allá del pueblo, ¿no? Dicen los decires, pues que la señora, pues de pronto, pues tenía por ahí su que ver con algún capitán o con alguna persona. ¿Ya recordaste? Sí, bueno, la realidad es que esto es un asunto muy controvertido, porque... Y dicen que mandó a hacer eso, pues para ver cuándo venía el señor Maximiliano y tomar las providencias del caso. Que se viera así, porque realmente ella se casó muy jovencita con Maximiliano. Y como era en aquella época y en aquellas familias, ¿no? Claro, concertado y todo. Del reinado tal al principado tal, unir fortunas, unir estrategias de unir guerra, reinos, ¿sí? Unir reinos y demás. Tanto que fíjate que había un boletín, una especie de calendario de Gotha. ¿Te acuerdas de la obra de Marx? Sí. Crítica al programa de Gotha. El programa de Gotha, pues es una ciudad de Alemania, que traía todos los informes de los principados, de las reinas, quién se casó con quién, qué príncipe ya había cumplido tantos años y no había agarrado novia, quién se podía aliar. Por eso todavía lo vimos, la princesa Sofía, la reina Sofía de España tenía grado en Grecia, es decir, y la emperatriz Carlota pues decidió acompañar a Maximiliano, que muchos dicen que es el ídolo del pueblo Medina, no sé, respeto al pueblo, pero está bien, digo, cada quien sus ídolos, a México, a la cruel aventura de presidir un gobierno que no tuvo un solo día de estabilidad. Así es. Un solo día de calma. Y la realidad es que fíjate que esta obra demuestra también que la querer estéril era de Carlota, porque Maximiliano tuvo un hijo con una muchacha que trabajaba en el castillo de Chapultepec, pero que vivía en Cuernavaca. Entonces los fines de semana la acompañaba, se quedaba allá, se regresaba, y eso pues provocó que él se demostrara a sí mismo que el problema no lo tenía él, sino Carlota. Viene la crisis porque Juárez nunca dejó a la República, la traía en el carruaje, los archivos, los tesoros, las firmas, como en alguna ocasión nuestros amigos traían los sellos, ¿no?, de los comisariados de cuando se ofreciera. Cuando se ofreciera traer el cojín y el sello, y en aquellos tiempos la huella digital y el cojín de tinta totalmente. Juárez nunca dejó de trabajar, pero el mundo fue cambiando. Napoleón III dijo, ya no me sirve México, ya tengo que sacar al ejército de allá, ya me cobré la deuda. Y lo dejan colgado de la brocha. Y tan liberal como Juárez. Bueno, o si se quiere un poquito más, porque traía toda la cultura europea. La iglesia mexicana se quejó con el Papa, dijo que Maximiliano les había fallado en relación a las reformas de la Constitución del 57, y que en parte por eso lo habían pedido para que echara para atrás. Habían promovido un golpe de Estado con Félix Zuluaga, luego la rebelión de Miramón, luego todo ese tipo de inestabilidades que se dieron a partir del 57, pero era muy liberal. Era muy liberal. Dijo, quiero echar la mano a Benito Juárez para sumarlo. Es más, le pidió que fuera su primer ministro. Absolutamente, ya que ya sabes cómo le gustaría en ese sentido, ¿no? Por eso Carlota se empezó a impacientar porque empezó a faltar dinero. Ella, fíjate, Juan Manuel, a precios de ahora tendría una fortuna de aquel tiempo de $760 millones, a precios de ahora, ¿no?
Entonces ella no tenía problema para que si le iban a decir, oye, un orfelinato necesita comida, ahí va el dinero, una escuela necesita reparación, un camino que tiene que hacer. Entonces ella empezó a repartir política social y a mandar en el gobierno de Maximiliano. Pero bueno, la tropa quería dinero, el ejército regular de Maximiliano quería mantenimiento, no había ingresos porque lo de las aduanas estaba comprometido por Francia e Inglaterra, que se echaban la mitad de lo que ingresaban en las aduanas, ellos se lo llevaban por la deuda de la guerra de los pasteles y todo lo demás. Y le dijo a Maximiliano, oye, voy a ir a ver al Papa Pío IX, voy a ir a ver a Napoleón y voy a hacer política en Europa para que te apoyen, para que te manden, ¿cuánto quieres que te manden? Le dijo Maximiliano, pues mira, necesitamos 10 millones de pesos para estabilizar el ejército, seguir la lucha, derrotar a la República y que la monarquía realmente se implante como lo acordamos con los mexicanos que fueron a Miramar. Entre otros el hijo de Morelos, Juan Nepomuceno Almonte. Y uno de los más brillantes de la derecha que ha tenido México, que era José María Gutiérrez de Estrada. Un cuate que pide a gritos una biografía porque era el que convenció a los grandes actores de la política del siglo XIX, de la primera mitad, de que México era ingobernable, de que no se podía porque había tenido 32 presidentes de 20 y tantos años, no 13 veces Santana, 13 veces y demás. Dice, México no se puede gobernar más que con un monarca, vamos a implantar el régimen de Estados Unidos que es federalista, no nos funciona, vamos a traer un monarca. Y fueron a pedirlo, se decidió que fuera Maximiliano. Bueno, pues Maximiliano antes de venirse a México pasó a hacer los cabildeos respectivos al Vaticano, a Napoleón, y ya se vinieron. Pero se impacientó la compañera emperatriz y se fue a Europa, fíjate, con unos pantalones, digamos. Buscarle apoyo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Pero te doy una, de repente la carreta donde viajaban a Veracruz se atasca y ella agarra un caballo y se va toda la noche hasta Orizaba. En Orizaba espera a que la carreta la reparen y demás, y de ahí sigue al puerto. Y en el puerto pues ya se espera lo conducente. En aquel tiempo yo creo que un viaje a Veracruz, puerto de Vigo, se echaban 3-4 semanas mínimo, ¿no? Ya estaba el vapor y todo lo demás, ya no eran las velas como las de Cristóbal Colón y nada por el estilo. Se fue, se quedó allá. Y anduvo del tingo al tango allá, ¿no? Papa a Napoleón. Napoleón no la quiso recibir en la primera instancia y le mandó a la esposa. Y le dijo, dile a Napoleón que si no me recibe le voy a tomar el palacio. Y Napoleón, que no era el primero ni el segundo, que era debiluchón, que era, pues inmediatamente se asustó y le cayó en el hotel. Indigno nieto de su tío abuelo. Por abusivo, por cacique, por mediocre. Blandengue. Malo, totalmente. Y entonces, bueno, pues la invitó a comer. Pusieron a platicar. Le dijo que necesitaban 10 millones de pesos, que necesitaban que corriera a Bazaine, porque Bazaine tomaba decisiones que no le correspondían. Más al ambiente, ¿no? Ajá, Más fuerte el ambiente. Aunque no te pegues tanto, Sí, pero sí, sí. para que aquí los de Facebook ya están diciendo, oye, tan interesante lo que dice el Bulmario, no se le oye bien. Quiere que repita la serie del caballo, pero ya la platiqué. Hay alguien que la platique con Manuel. Le voy a dejar una cinta de todo el asunto. Ella agarró el caballo, se subió, dejó la carreta. Hasta Orizaba. Bueno, es que allá llueve mucho, pues. Tú has conocido Sí, Veracruz. lo transité. No por algo dicen que Veracruz, si se independiza, puede ser un estado con todos los ingredientes, petróleo, ganado, Sí. todo tiene, ¿no? Pesca. Agarró el caballo, se fue a caballo a las 11 de la noche y amaneció en Veracruz, imagínate. Si a veces uno no lo agarra ni de aquí a Ures, canijo, ¿no? Sí. Entonces hizo cabildeo con el Papa, con Napoleón, con la prensa de allá, que la criticaba mucho y demás. Es más, fíjate lo que descubro en esto. Ya entonces, por ejemplo, el New York Times ya tenía corresponsales. Ya averiguaba lo que estaba pasando en México. ¿Por qué? Porque hay una cosa que el autor menciona también y que seguramente causaría algún tipo de debate. ¿Quién ayudó a Juárez a ganarle la batalla a Maximiliano? Andrew Johnson. Andrew Johnson, el que toma el poder al asesinato, después del asesinato de Lincoln, fue soldado en la invasión del 47. Y siempre había discutido él, históricamente, que fue injusta la invasión a México.
Entonces, ahora que era presidente, ¿qué podía hacer por México para liberarlo de esa plaga de los franceses, a los que odiaban? Total, que Por terminaron, supuesto, imagínate. y que terminaron quitándoles Nueva Orleans, ¿no? Ajá, así Totalmente, es, que era totalmente, parte sí, de los franceses. de los Pues, franceses, sí. creo que $700,000. Y el mismo Luisiana. Toda Luisiana, Sí. bueno, sí, el estado Sí, de Luisiana, todos el el estado de estado Nueva de Orleans Nueva y Orleans, demás. sí. Entonces, Andrew Johnson le facilitó fusiles, le facilitó la asesoría de Ulysses Grant, el revolucionario de la época, gente, más de 3,000 soldados anclados en El Paso, Nuevo Laredo y demás. Y eso debilitó mucho al ejército que comandaba Miramón y Mejía. Y eso, bueno, pues... Extraordinarios los dos, por lo demás, ¿eh? Conservadores y todo, pero... Sí, fíjate, por ejemplo, relata el autor que Miramón no tuvo Mejía no tuvo descendencia, ni tenía esposa ni nada, pero Miramón sí tenía una esposa que se llamaba Concha Lombardo. Y cuando llegó la compañera, cuando llegaron los restos de Maximiliano con el embajador y todo, ahí iba Concha Miramón. Y que le dijo, dale una pensión X, porque fue del que se la jugó conmigo, el que me defendió hasta el final, y deja en la orfandad a hijos y a Concha Lombardo totalmente. Hay por ahí, ojalá que pudiéramos conseguir pronto la biografía de Concha Lombardo, que relata todo. Yo leí algo en ese libro de Sara Sefcovic que hizo sobre la primera sí, sí. Y leí uno de Miramón. Sí. Creo que era La derrota de Dios. Sí. Uy, tremendo. Porque tremendo. El asunto, la gente ve muy esquemática. Eran patriotas, con todo y que en la primera nos estigmatizaron a los conservadores. Sí. Eran patriotas, con una visión distinta a la de Juárez. Sí, por ejemplo, sí. Te dice una cosa, dice, algún día van a condenar a Juárez porque le cambió Paseo de la Emperatriz por Paseo de la Reforma, al Paseo de la Reforma, o porque se tuvo que morir de infarto para que no dejara el poder, y ahora critican a Evo Morales y todo lo demás, y él ya iba para 14 años. Ah, ¿no era indio también? Era de oaxaqueño, pero además los oaxaqueños no tuvieron pudor. Uno se echa casi 14 y el otro 32 años. Oye, una vez, un paréntesis, un amigo oaxaqueño, saludos, si está yendo, y es amigo de Virgilio, a ver si Virgilio está escuchando ahí para nuestro amigo, ahorita me acuerdo del nombre, pero Virgilio López Ortiz. Sí, ahí está, ¿verdad? Que me recuerde el nombre de quien voy a platicar. Le hacía yo yo me vanagloriaba de que Sonora pues había tenido varios presidentes, sí, ¿no? Abelardo L. Rodríguez, Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles, Obregón, eran como 4 o 5, y que nos mataron a uno que iba a ser, ¿no? Colosio. Sí. Sí, bien. Y luego me dice, sí, Juan Manuel, dice, nosotros nomás tuvimos 2, dijo. Sí. Pero completaron 46 años. Y los de nosotros no completaron ni un sexenio, creo. Fíjate, Zuluaga 2 años. De la Huerta 6 meses, 2.6. Obregón 4, 6.6. Calles 4, 10.6. No completamos los 2 sexenios. Y Abelardo Rodríguez 12.6, 12 años y medio. En cambio, Porfirio 31 y Benito casi 14, 40 y tantos. Casi 50, medio siglo. Sí, no. Mira, bueno, Carlota, entonces, para el que esté interesado, se llamaba María Carlota Amalia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia, Gotha y Orleans. No, traían a todos los bisabuelos, tatarabuelos. Era la manera de honrar todo el linaje a los antepasados, a los parientes, y que nadie quedara sentido, sí, por si alguien por ahí no tenía quien heredarle, pues ahí tiene que lleva mi nombre, totalmente. En cambio ahora se pelean antes de que se muera. No, maestro, vamos a hacer una pausa musical, porque vamos a escuchar pues a la Adelita. Tenemos que empezar con la Adelita. O adiós, mamá Carlota, si la tienes. Para mañana la traemos. Adiós, mamá Carlota. Y ahorita sigues platicando. ¿Sabes quién es el autor de Adiós, mamá? No. Riva Palacio. Riva Palacio. Vicente Riva Palacio. ¿Sí? El mismo de aquella gran enciclopedia. Exactamente, ¿no? Sí. Tomamos nuestro separador, lo colocamos, escuchamos pues la Adelita como inicio de las canciones revolucionarias, y enseguida continuamos con el maestro Bulmaro Pacheco. Libro por L de Libertad. La Adelita, ¿con quién es? Sáizar.